Leonardo Orlando, director del Servicio de Rentas Internos, se encuentra con nosotros para hablar sobre las medidas económicas. Señor director del SRI, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Bueno, una vez anunciadas las medidas económicas, sobre todo en los aspectos tributarios, se habla que este plan de medidas, no el plan económico en general, eso recién se lo va a conocer, el plan de medidas, sobre todo en el tema económico, es más recaudatorio que reactivador. ¿Cuál es su opinión? Muy buenos días, Carlos, y a todos los ecuatorianos. Este conjunto de medidas, de acciones y de metas en materia de producción, de empleo y también de generación de ingresos fiscales, las cosas se las ha expresado con total transparencia desde el primer día y al día siguiente en un conversatorio con todos los medios de comunicación. Va a generar ingresos fiscales que son necesarios para colocarlos en la economía, para financiar la producción, por ejemplo, a través de la minga agropecuaria, los planes como de emprendimiento joven, el plan Casa para Todos, que requiere, obviamente, de recursos fiscales, y seguir fortaleciendo la inversión social en salud, en educación, en seguir en la lucha contra la erradicación de la desnutrición infantil, en los institutos tecnológicos, universidades tecnológicas. Pero es que ahí viene el tema que está en discusión, que es primero el huevo o la gallina, es decir, a mayor producción, mayor base imponible, mayor recaudación. Pero lo que se está diciendo en este momento de parte de sectores empresariales y del sector productivo es a mayor impuestos, y fundamentalmente en términos de la tasa de impuesto a la renta y los 10 centavos por producto en cuanto a importación, termina siendo un atentado contra la competitividad. Competitividad significa colocar nuestros mercados, por un lado al interior precios más caros y al exterior también precios más caros que hacen perder competitividad frente a la competencia. Bueno, pero hay un conjunto de incentivos enfocados en las micro y pequeñas empresas con mayor énfasis, pero también las medianas y grandes empresas tienen un importante beneficio, que ha sido un planteamiento generalizado en las mesas sectoriales del Consejo Consultivo, que es la devolución del anticipo mínimo del impuesto a la renta, es decir, el exceso. En un 50%. En un 50% en un primer año, pero a partir del segundo año en la totalidad. Esa es la definición del señor presidente de la República, que ya para el año 2019 se pueda avanzar hacia un 100%, sin perjuicio de que hay otros beneficios dentro del anticipo que se pueden profundizar para la liquidación del 2017 y para el 2018. Ya se ha comenzado la devolución del anticipo sobre un tipo impositivo promedio. La intencionalidad es ahora devolver la totalidad del exceso a partir del año 2018 en un 50% y a partir del 2019 en adelante se podrá devolver la totalidad. Terminemos con este tema de la devolución de los impuestos. El 50% está claro el 2018, el otro 50% al 2019, pero lo cierto es que los ejercicios económicos y la operatividad del sector productivo es durante el ejercicio, es decir, en el 2018. ¿Les van a entregar títulos, valores o títulos de crédito a TBI como para que en vez de recuperar el 50% en el 2019 lo pueda negociar en el sistema financiero o en la banca pública para tener liquidez? No, el 2018 se les entregaría en efectivo, en notas de crédito, ya. Pero adicionalmente hay mecanismos de reducción del peso del anticipo por ejemplo, afectaciones como las que se dio en Manaví y Esmeraldas por el terremoto, o también se ha dado en algunas industrias por factores externos. Eso también, esos beneficios vigentes del anticipo se van a aplicar. Se está estableciendo una disposición dentro del proyecto de ley que se está concluyendo de que ya no solo a petición de las partes, sino que conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas y también a través de pedidos de los ministerios respectivos, se evalúe por segmentos o por sectores económicos donde se debe hacer una reducción o exoneración del anticipo. ¿Cuál es el parámetro a considerar o el racional para establecer esos mecanismos de disminuciones en el tema de los anticipos de acuerdo a los sectores? ¿Cuál va a ser el racional? Bueno, básicamente, Carlos, como ha sido en otros casos, por ejemplo, cuando tuvimos el problema de la palma africana, primero se lo hizo en la provincia de Esmeraldas, tuvimos una plaga, que se denominaba PC, del pudrimiento del cogollo, y se atendió esa zona, pero eso se expandió al resto de las zonas productoras, Santo Domingo, todo Esmeraldas. Estamos hablando entonces que el mecanismo de disminución va a responder a emergencias y a urgencias. No necesariamente a una emergencia fitosanitaria, también, por ejemplo, cuando se lo activó en el atún,
antes del terremoto, y no solo para Manabí, sino para la provincia del Guayas y el resto del país que tiene la pesca, sobre todo industrial y de atún, se lo activó por razones de caída de los precios en los mercados internacionales. O cuando se detecte competitividad. O cuando, disminución de por ejemplo, competitividad. cuando hubo el problema en la zona del Carchi y las provincias como Sucumbíos, que estuvieron afectadas por el tipo de cambio, la devaluación del tipo de cambio de los países vecinos. Eso nos hemos comprometido a ya no solo esperar los planteamientos, sino que analizar conjuntamente con organismos como el Banco Central, como el Ministerio de Industrias y Productividad, para con una proactividad y con debida oportunidad emitir los segmentos y sectores de actividad económica que requieren un alivio financiero con una reducción parcial o una exoneración del anticipo. ¿Esto funciona para todo el sector productivo o el sector exportador va a tener un elemento diferenciador en relación al común de los mortales? Bueno, el sector exportador está expuesto a más vulnerabilidades por temas externos. Ellos no somos, usted sabe, Carlos, que no somos, somos tomadores de precios, no somos colocadores de precios, y si tenemos alguna externalidad bastante complicada o que genere una disminución en los ingresos del sector exportador, estaremos pendientes. Pero el sector exportador, primero que no va a ser afectado por el incremento de los 3 puntos, sino que adicionalmente se le va a dar incentivo a las devoluciones tanto del ISD, que hoy tienen un tratamiento similar al resto de los contribuyentes, es decir, crédito tributario con cargo al impuesto a la renta, que en ocasiones no lo pueden compensar al final del periodo, sino que lo arrastran por varios periodos, y también un mecanismo similar al del drawback que inicia en el año 2018 con 100 millones, pudiendo ampliarse hasta 200 millones dependiendo de las circunstancias económicas y fiscales. Ahora, vamos a este tema. El tema del impuesto de salida de divisas se lo mantuvo. Y eso era la crónica de una decisión tomada de mantenerlo. Lo dijo con anterioridad a usted, lo dijo con anterioridad al ministro de Finanzas, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué va a pasar con importaciones de materias primas y bienes de capital? Van a estar exonerados al 100%, porque el meollo del tema es ese. Es decir, la ministra de Industrias en el programa de Análisis Urgente el domingo pasado que entrevisté dijo, no soy proteccionista, para mí la importación de materias primas y bienes de capital, los intermedios, deberían estar exonerados, es decir, no aranceles, 0%. ¿Qué va a pasar con esas materias primas y con esos bienes de capital? Que son temas fundamentales para el desarrollo de la producción. Tanto en las medidas de aranceles que están a cargo del Servicio Nacional de Aduanas y del COMEX, se está poniendo, así como en los mecanismos ya existentes, el crédito tributario del ISD, se está poniendo especial atención en aquellos bienes de capital y sobre todo materias primas e insumos que inciden en los principales productos de abastecimiento interno. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con harina de soya, todo lo que tiene que ver con trigo, todo lo que tiene que ver con urea, cereales, cebada, que son necesarios para la producción nacional, son materias primas e insumos necesarios para la producción nacional y que no tenemos en la actualidad prácticamente producción nacional. Pero eso está contemplado y de la misma manera en cuanto a los aranceles sí, que se no establecen. Es toda materia prima ni todo bien de capital, por lo que logro comprender su. Bueno, ahora está sometido a un proceso de análisis de impacto en las cadenas productivas, en este caso las agroproductivas, y obviamente en función también de un impacto fiscal. Pero el impuesto a la salida de divisas es un impuesto necesario en este momento para sostener, fortalecer la dolarización y evitar una fuga indiscriminada de capital. Necesaria en este momento significa que puede ser revisado a futuro dependiendo del volumen de producción y el volumen de recaudación. Bueno, todo estará supeditado a los comportamientos, una de las variables fundamentales, y yo le digo que es de la que más destaco, tanto en los consensos que hemos obtenido con el Consejo Consultivo Productivo y Tributario, así como en el anuncio del señor presidente, ha sido la lucha sin cuartel contra la evasión y el contrabando, que es una forma perniciosa de competencia desleal que destruye empleo, que destruye industria nacional, y eso es un tema que probablemente hoy no se está discutiendo en la sociedad. Debería discutirse mucho más, y hay que respaldar, más allá de las personas, de los titulares, hay que respaldar la institucionalidad del Estado que combate esos flagelos de la sociedad. Planteo mi pregunta para una respuesta concreta. ¿El ISD está anclado en roca?
Bueno, todos los impuestos tienen que ser instrumentos del desarrollo, tienen que promover conductas económicas y sociales responsables. Por ahora no se ve pertinente. Por ahora se ha previsto mantenerlo. Y solo hay un beneficio específico para el sector exportador de mayor agilidad en su proceso de devolución. Yo sé que este tema no tiene que ver con el SRI, pero el plan tributario tiene que ser integral. Y además usted lo acaba de mencionar, señor director, combatir la subfacturación y el contrabando. Pero llama la atención que para combatir la subfacturación haya que incrementar estos 10 centavos, que todavía no está claro cómo se lo va a aplicar, si es por producto, por unidad de peso, etcétera, etcétera, cuando en el mundo hay sistemas que pueden verificar el tema de los precios FOB, de los valores FOB a efecto por producto. ¿Por qué no se lo ha utilizado? ¿Estamos siendo ineficientes o hay corrupción en el interior de las aduanas? Básicamente, Carlos, esta es una tasa de servicio de control aduanero en base a parámetros de riesgo. Cuando usted está hablando de que hay un 70% de los productos que ingresan al país entre 1 y 5 centavos, está observando un alto riesgo de una práctica generalizada de subvaloración. No estamos diciendo de que todos los importadores hacen esas prácticas, pero las estadísticas están ahí, son duras y son claras y contundentes. El 70% de los productos entran hasta 5 centavos. Todo lo que usted dice, todos los sistemas, los escáneres, los puntos de control en frontera, en vías, requieren recursos. Por eso, obviamente, esos recursos van a ser invertidos en mayor dotación para el servicio de vigilancia aduanera, la tecnología, los escáneres, los controles en puertos, aeropuertos, en las rutas terrestres. Tenemos una frontera permeable y muy amplia y tenemos que controlar, y eso requiere dotación, equipamiento y, obviamente, recursos. Pero vamos a lo siguiente, señor director. Si tenemos estadísticas para determinar esa subfacturación, significa que tenemos una fuente de origen de la data. Y si tenemos una fuente de origen de la data, significa que tenemos identificado a quienes subfacturan. Entonces, no entiendo. Bueno, justamente hoy se está utilizando, el director general del SENADE ha hecho un cruce con otras administraciones aduaneras del mundo. Se ha detectado unos montos significativos de diferencias en valoración y también estamos haciendo un mayor cruce. Esto ha sido un proceso de mayor coordinación institucional. La facturación electrónica y obviamente el sistema aduanero del Ecuapaz, hoy integrados, nos permite detectar prácticas de una actitud de cartel de ciertas empresas que constituyen 5 o 6 empresas de importación, 5 o 6 empresas más de distribución en el medio, utilización de empresas fantasmas o instrumentales, que necesita obviamente una respuesta radical de combate a la defraudación y el contrabando, pero también necesita una respuesta óptima y eficiente de prevención. Y obviamente claro, cuando los resultados se vayan dando, se podrán obviamente flexibilizar las medidas en función del comportamiento y del riesgo del contribuyente. Vamos al tema del impuesto a la renta, que ha sido el otro tema que ha generado discordia, ya vemos así, en el sector empresarial en relación a todo lo conversado en el Consejo Consultivo. 3 puntos. ¿Por qué 3 puntos? ¿Por qué no 1? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 5? Bueno, 3 puntos. Primero es la tasa vigente hasta el año 2010. Hubo una definición de impulsar a través del Código de la Producción con un paquete de incentivos, entre estos un incentivo general de reducción de 3 puntos, que generó la suscripción adicional de más de 100 contratos de inversión, pero no se generalizó en las grandes y las medianas empresas esta decisión de realizar inversiones nuevas al amparo de este Código de la Producción. Hoy creemos que si hay que tomar medidas que generen ingresos fiscales, tenemos que sustentarnos en la progresividad, justicia y equidad del sistema tributario y acudir a quienes más tienen, pedirles un esfuerzo solidario, un desprendimiento de sus utilidades de 3 puntos adicionales en el caso de las medianas y grandes empresas. Recordemos que micro, pequeños exportadores están incluidos de este incremento. Excluidos de este incremento. Así que nosotros consideramos, y también en el caso de personas naturales, se va a centrar en las personas de más altos ingresos, que creemos que es importante que, por ejemplo, si una persona, el gerente de una empresa gana $20,000 mensuales, consideramos que es justo, es apropiado volver a gravar la 13ª remuneración sobre un excedente de 10 salarios básicos unificados. Es decir, va a tener... Las medidas apuntan a $3,000 mensuales, aquellos que ganen $3,000 mensuales.
De 3.000 para arriba. De 3.000 para arriba, se ha dicho en promedio, ¿no? Ya estamos estableciendo en el proyecto que sean 10 SBU que se actualizarán obviamente año a año con el salario básico, y lo que se pretende es no afectar a la mayoría de personas naturales, sino al segmento de más altos ingresos en las personas naturales que tenían excluido este beneficio social, que es la 13ª remuneración, y consideramos mantener una franja exenta de ese beneficio. Estamos hablando de 10 salarios básicos, 3.750, probablemente en los próximos años estaremos hablando de $4.000, pero el excedente de las personas de mayores ingresos que se ha grabado nos parece que cumple los principios de justicia y progresividad. Así que son medidas orientadas a fortalecer la progresividad del sistema tributario, que hoy se ubica en más de un 50% el peso de los impuestos directos sobre la totalidad de la recaudación administrada por el SRI. Okay. Vamos a lo siguiente. ¿Cuánto se hablaba de una recaudación de 1.900, pero una recaudación neta de 1.600 millones? ¿Esos 1.600 millones a dónde van a ir a financiar? Porque ahí como que no queda claro. Algunos dicen que va a financiar al drawback, otros dicen que va a financiar, y usted lo acaba de decir, al plan Toda una Vida. Bueno, primero en el valor bruto de 1.900 tiene una depuración de 300 millones y más. Sí, por eso hablé del valor neto. 200 millones de dólares corresponden a incentivos y beneficios tributarios, y 100 millones de dólares iniciales para el drawback, pero van a financiar los planes del Programa Nacional de Desarrollo, el plan Toda una Vida, que tiene el plan Casa para Todos, la minga agropecuaria, los institutos tecnológicos, y obviamente profundizar la inversión social en salud, en educación, en el combate a la desnutrición infantil, en dar mayor seguridad a nuestra población. Así que los recursos, mire, el Estado no tiene una visión mercantilista. El último centavo que ingresa al presupuesto general del Estado va a ser revertido en favor de los ciudadanos, también con criterios de progresividad vía la redistribución del gasto social. Ok, pero veamos estructuralmente, ¿cuál es el universo de contribuyentes? ¿En cuánto creció en los últimos 5 años el universo de contribuyentes? Se ha triplicado prácticamente, Carlos, el universo de contribuyentes. Estamos alrededor de 5 millones de contribuyentes, de los cuales son 2 millones de contribuyentes que tienen un registro único, y el resto son las personas asalariadas que solo tienen ingresos en relación de dependencia, pero que también son contribuyentes. Estamos hablando de que se ha más que triplicado el universo de contribuyentes, pero todavía hay un espacio. Recordemos que la población económicamente activa se aproxima a los 8 millones de personas. O sea, tenemos un desfase de 2. Todavía de tenemos millones. Casi de 3 millones Sí. que tenemos que cubrir, personas que están en el subempleo, y que también se está promoviendo a través de la economía popular y solidaria, del segmento de los artesanos y de la asociatividad, con el establecimiento de un incentivo tributario a las microempresas, de darles una franja exenta, similar a la de las personas naturales, a las nuevas microempresas, personas naturales o sociedades. 2 años de exoneración del impuesto a la renta, se está impulsando hacia la formalización de la economía. Adicionalmente, a todos los segmentos empresariales, desde micro hasta grandes empresas, consideraciones en materia del empleo, y obviamente también consideraciones en materia del encadenamiento productivo en compras a asociaciones de la economía popular y solidaria y a los artesanos. Ese encadenamiento productivo es el que hay que asegurar entre la micro, pequeño, mediana y la grande, porque todo al estilo Corea del Sur, modelo coreano. Uno de los acuerdos privado-privados en el Consejo Consultivo se sentaron en la mesa los artesanos, los micro, la economía popular y solidaria, con los medianos y grandes productores, y establecieron un esquema de asociatividad, de integración, de definición de planes a largo plazo para impulsar a los micro y pequeños productores. Ya, para que no se me estresen en el Control Master, voy a seguir un poquito más con este tema que es tremendamente importante. De estos 5 millones de contribuyentes, ¿dónde está concentrada la recaudación y en qué porcentajes? Bueno, nosotros tenemos concentrada la recaudación en los grandes contribuyentes, pero también hay que ver otros índices. El empleo se concentra, 2 de cada 3 empleos en las micro y pequeñas empresas, y en los autoemprendedores, los cuentapropistas que le llaman, o quienes generan un empleo propio, ponen una actividad o profesional o empresarial y trabajan de manera individual o en su entorno familiar. Eso también tiene que contabilizarse. El tema es que llegue a ser formal. Bueno, al momento que una persona ya se registra ante el Servicio de Renta Interna en el régimen simplificado o en el régimen general, está teniendo una actividad totalmente formal. El hecho de que no tenga empleados no quiere decir que esa persona no está solucionando su empleo y que tiene una posibilidad de llevar un ingreso
a su hogar. Entonces, en ese contexto tenemos que manejar cifras globales. Los principales empleadores en el Ecuador son los micro y pequeños empresarios. ¿A cuánto asciende la evasión? Bueno, nosotros tenemos estimado una evasión en impuestos internos de alrededor del 20%. Estamos hablando... ¿20% de qué? 20% del total de la recaudación. Ya. Estamos hablando... ¿Qué viene a ser cuánto? Eso viene a ser alrededor de 3.000 millones, 3% del PIB. Hemos avanzado mucho, estamos por recaudar este año más de 13.000 millones. Creemos que en 4 años podemos reducir la evasión, el tramo de evasión que queda en al menos un 40%. Podríamos avanzar entre 250 a 300 millones de dólares anuales en reducción de evasión. Y eso también está comprometido dentro del plan de medidas económicas, tributarias y aduaneras. Está el combate al contrabando y a la defraudación como ejes centrales o en favor de la transparencia y de desterrar una forma de corrupción privada que genera un importante perjuicio al Estado y a la sociedad en su conjunto. Y con eso termino. El presidente de la República dijo estabilidad tributaria para los próximos 4 años y si hay ajustes es a la baja. ¿Se puso una camisa de fuerza el presidente? Bueno, esa es su definición. Está pidiendo un esfuerzo. Esa es la definición del presidente, no la suya. Bueno, en este caso, él tomó una medida de anunciar al país con total transparencia y obviamente nosotros confiamos en que él va a cumplir su ofrecimiento. Pero también dijo obviamente que si hay contingencia, obviamente vamos a requerir la solidaridad de todos los ecuatorianos. Pero en principio se mantiene la política tributaria, pero lo que sí se va a profundizar, y eso no tiene que ver con tarifas ni la creación de nuevos impuestos, es el combate a la evasión y al contrabando. Por esa vía tenemos muchos recursos y se está dando esa mano extendida al sector privado para que en un compromiso de corresponsabilidad y transparencia contribuya con lo que corresponde de conformidad con la ley y obviamente si tenemos y recuperamos 1.000 millones en el servicio de rentas internas en un lapso de 4 años y otros 500 a 1.000 millones en las aduanas en el mismo lapso, obviamente tendremos recursos adicionales sin que se incremente la carga impositiva a la generalidad de Y con esto ya terminó. Se hablaba de que en el Consejo Consultivo se había llegado a un acuerdo de hacer una reingeniera de todos los tributos. ¿Se la va a hacer? ¿Nos vamos a quedar con pocos impuestos, que no significa disminuir la carga o disminuir la recaudación, sino simplemente optimizar la gestión y la administración de los impuestos? Bueno, los impuestos tienen su rol específico. Por ejemplo, se planteó en varios de los segmentos de productos de impuestos a los consumos especiales alguna revisión. Quedamos comprometidos en revisar bajo la política integral, en este caso lo que es bebidas azucaradas y licores, tiene que ir la prioridad siempre de salud pública, y lo mismo en cigarrillos. Así que vamos a analizar los temas que merezcan un ajuste con criterios obviamente constitucionales de progresividad, de eficiencia, suficiencia recaudatoria y también estimulando conductas económicas, ecológicas y sociales responsables. Señor director del SRI, Leonardo Orlando, muchas gracias por estar con nosotros. A usted, Carlos. Ya tenía estresado al chique, así que ahora sí voy a ir a una pausa y regreso con Napoleón Vázquez, psicólogo familiar y educativo, para hablar sobre este delicado, traumático y dramático caso del acoso y abuso a menores de edad. Venimos de inmediato.